todos nosotros debemos de ir analizando cómo es que va esa escala o cómo vamos a escalar hasta los altos niveles de la conciencia, ya que nuestra conciencia pues verdaderamente tiene el objetivo de poder liberar a la parte física y a la parte interna. Te resulta de que están viendo ahí la diapositiva, ¿cierto? Ya la estoy montando. Sí. Bueno, entonces resulta que el hombre como tal es una creación divina. Dicha creación tiene como objetivo lograr fusionarse con el cosmos, lograr fusionarse con el universo mismo. Ustedes se han dado cuenta de que hay una gran cantidad de personas, las cuales tienen en su terminología, en sus palabras, frases como el universo está conspirando a mi favor, que el universo es uno conmigo, pero realmente hablar del universo es hablar de algo que verdaderamente necesita mucho análisis y mucha comprensión, porque el universo como tal lo desconocemos en gran manera porque de igual forma sabemos de que en la parte tridimensional pues estamos desconociendo la parte física nuestra. Entonces, ¿cómo vamos a pretender conocer el universo si aún ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos? Fíjense de que ahí estamos viendo nosotros una gran cantidad de astros y estamos viendo un sol que hace referencia en esa imagen como si fuera el ser de cada persona. El cuerpo físico tiene en su estructura interna, fíjense de que tiene todo lo que hay en el universo. El universo no es más que la expresión de lo que internamente nosotros tenemos. Entonces resulta que cada uno de nosotros debe verificar realmente cómo es que estamos nosotros constituidos para poder que por medio del estudio de nuestra constitución interna logremos comprender lo que exteriormente hay. Por eso es de que en una frase de un templo, pues ya les he explicado a ustedes, templo de Delfos en Grecia, allí hay una frase que dice, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Conocerse a sí mismo nos da la tarea de poder nosotros experimentar los diferentes niveles del ser, para que el ser nos pueda realmente penetrar en aquellos aspectos del ocultismo práctico. Por favor, si hay algún hermano que de pronto tiene el micrófono activado, por favor verifican y lo apagan para que no nos vaya a interferir en el sonido. Entonces resulta de que el hombre como tal debe darse cuenta de que si en el cosmos existe lo que es los, el cinturón zodiacal, y resulta de que el cinturón zodiacal tiene una representación con el zodiaco de cada uno de nosotros, porque pues todos sabemos de que de acuerdo a la fecha de nacimiento, depende realmente el zodiaco o el signo zodiacal que tengamos nosotros. Entonces resulta de que eso no se da por el azar, de que cada uno de nosotros nazcan unos en Virgo, otros en Géminis, otros en Libra, otros en Escorpio y así sucesivamente. Resulta de que el cinturón zodiacal, así como se encuentra en el cosmos, también se encuentra en nuestro interior, porque igual forma cada uno de nosotros se considera que es un microcosmos hombre, porque se ha dicho de que todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, que Dios creó al hombre macho hembra, a imagen y semejanza, y no está queriendo decir de que Dios es hermafrodita,
que Dios tiene las fuerzas encarnadas y cuando Él crea al hombre en los comienzos de la tercera raza, que es la raza lemuria, lo crea como macho hembra, o sea, como un andrógino divino, y resulta de que cada uno de nosotros, como está hecho a imagen y semejanza de Dios, entonces, y el universo que nosotros vemos en toda su extensión, tiene una gran cantidad de misterios y una infinitud impresionante, resulta de que ese universo también se encuentra dentro de nosotros. Uno podrá decir, pero ¿cómo es posible que algo tan grande, tan infinito, y dentro de nosotros también exista esa grandeza? Resulta de que si nosotros nos podemos analizar nomás, lo que es la estructura física, molecular o atómica, resulta de que estamos hablando de que una célula puede hacer referencia a lo que es una galaxia. Y una galaxia, ustedes se pueden dar cuenta lo grande y lo infinita que es. Y resulta de que en la célula habitan millones de átomos y cada átomo podríamos decir que es o sea, que son pequeñas criaturas vivientes dentro de la misma molécula. Resulta de que allí hay una gran cantidad de, de misterios ocultos en la misma célula, porque ella se hace referencia a lo que es una galaxia en los misterios gnósticos. Entonces resulta de que cada uno de nosotros debe de ir analizando muy bien que cada uno, o sea, que nuestro cuerpo físico realmente está hecho por una creación divina y esa creación divina realmente encerró dentro de cada uno de nosotros una gran cantidad de grandezas. Entonces resulta de que el cuerpo físico debe de conocerse en primera parte porque es uno de los cuerpos que vamos a estudiar. Dice aquí en esta conferencia de que el cuerpo, o sea, que cada uno de nosotros somos de constitución séptuple. Quiere decir de que nuestra estructura interna está elaborada por 7 cuerpos. Cada uno de nosotros, pues, nos relacionamos demasiado con un solo cuerpo, que es el cuerpo físico. El cuerpo físico es un cuerpo celular que gravita alrededor de 48 leyes. Ese cuerpo celular se dice que se encuentra en la tercera dimensión y lógicamente nosotros la podemos verificar y los científicos la han verificado, porque la tercera dimensión es lo que nosotros decimos largo, ancho y profundidad. Entonces eso es lo que se llama la tercera dimensión. Entonces el cuerpo físico se encuentra en esa dimensión y nosotros somos gobernados por una multiplicidad de leyes, pues allí dice que son 48, y eso que si nosotros nos podemos analizar, fíjense de que la personalidad gravita alrededor de 96 leyes. Quiere decir de que de acuerdo a nuestro comportamiento, la persona gravita a más leyes. Y quieren saber ustedes, por ejemplo, qué significa esto de las leyes. Resulta de que, por ejemplo, acá en Colombia hay una gran cantidad de leyes, pero las leyes ¿para quién son? Las leyes son para quien incumple la ley. Pero si nosotros tenemos conciencia despierta, o sea, nosotros no cometemos errores, por ende la ley no me cobija. Entonces quiere decir de que la persona lo acoge en más leyes es de acuerdo a su inconsciencia. Entonces sabemos de que si la personalidad gravita a 96 leyes, que es el doble de 48, quiere decir de que la personalidad es en gran parte utilizada o manejada por el agregado psicológico. Entonces una persona se ve de pronto motivada por tener cierta comodidad y le dan ganas de hurtar un carro o un banco o robar a alguien que vaya por la calle con el único objetivo de tener algún lucro económico y por medio de ese lucro económico pues la persona poder comprar lo que se le antoje de una manera más fácil en el momento, sin mirar pues lógicamente las consecuencias. Entonces quiere decir que esa persona
fuera de estar incumpliendo leyes de acá del mundo tridimensional, está cumpliendo leyes universales. Entonces se dice de que la persona, aparte de que lo acogen 48 leyes por el solo hecho de tener cuerpo físico, ya lo están acogiendo otras 48 porque gravita alrededor de la falsa personalidad. Entonces la persona entonces se mantiene endeudada en el mundo porque la persona miente, la persona es rebelde, la persona es irresponsable, entonces la persona se mantiene enredada, la persona se mantiene emproblemada y lógicamente porque la personalidad es la que está actuando de acuerdo al agregado psicológico. Pero exclusivamente lo que queremos hablar es sobre este diagrama interno que, que empieza desde el cuerpo físico. Entonces resulta de que el cuerpo físico como tal, él, sabemos nosotros de que es un cuerpo celular. Y como cuerpo celular, pues lógicamente hay que tratarlo, hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Y de nosotros depende que nuestro cuerpo físico esté saludable, que nuestro cuerpo físico no enferme. Pero ¿qué es lo que hace que el cuerpo físico enferme? Lo que hace que el cuerpo físico enferme no es más que el agregado psicológico, porque una persona con ego es una persona llena de problemas. Se dice de que una persona con ego estorba en todas partes, porque ¿dónde va a acomodarse una persona iracunda, una persona codiciosa, orgullosa, envidiosa, una persona con una gran cantidad de defectos inhumanos? Entonces resulta de que la persona, ella, ese mismo agregado psicológico la llevando a consumir drogas, a consumir alcohol, a tener desórdenes en la alimentación, a tener desórdenes en los horarios de descanso. Entonces, por consecuencia, el cuerpo físico enferma y hay enfermedades que no exclusivamente se pueden ver en el cuerpo físico, porque cuántas personas ustedes conocen o de pronto a alguno de ustedes les ha pasado que tienen alguna dolencia y van donde el médico. Y resulta que van donde el médico y le dicen, médico, es que vea, doctor, me duele aquí, me duele allá, mira, cuando me levanto, cuando me acuesto, bueno, una gran cantidad de situaciones. Y resulta de que la persona pues se queja ante el doctor y el doctor le manda a hacer una cantidad de exámenes. Todos esos exámenes los cuales le envía, la persona muy juiciosamente lo realiza y le lleva todos los exámenes que le mandó, pero resulta de que esos exámenes no arrojan ninguna enfermedad en el plano físico. Y el doctor pues simplemente dice, no, pero es que usted no tiene nada, eso es psicológico, esto es tal cosa, y resulta que es real. El problema puede estar más allá de la tercera coordenada, o sea, de las tres dimensiones, y puede estar ya en la cuarta dimensión. Fíjense de que la cuarta dimensión ya es un nivel que no lo conocen muy bien los científicos, pero ya se han dado cuenta que existe la cuarta coordenada o la era cuántica, que ellos estaban hablando ya de los cuantos, que realmente las partículas viajan a una dimensión desconocida y esa dimensión es la cuarta dimensión. Fíjense que hablando ellos de la cuarta como una dimensión desconocida, ahora si lograra interpretar la quinta, la sexta y la séptima dimensión, pues sería algo más complejo para ellos. Entonces resulta que el cuerpo vital es el segundo cuerpo que nosotros tenemos y es un cuerpo etérico, un cuerpo que no se ve a simple vista. De pronto hay algunas imágenes por ahí, por allá en un país, se me olvida exactamente qué país fue, creo que fue Alemania. Resulta de que ellos crearon una máquina que se dice que es la máquina, una máquina Kirlian se llama, y resulta de que la máquina puede fotografiar el cuerpo vital de la persona. Algunos le llaman el aura de la persona, y que de acuerdo a con lo que es el aura de la persona,
es que la persona tiene su temperamento, la jovialidad de la persona, la vitalidad de la persona. Entonces resulta que una persona que tiene un temperamento muy fuerte, pues el cuerpo vital o el aura se le va oscureciendo a la persona, se va volviendo negro o grisáceo. En cambio, hay personas que son muy alegres, muy joviales, muy divertidas y todo aquello y muy equilibradas, son colores ya referentes a lo que son las, eh, las virtudes del alma. Te resulta que el cuerpo vital, él se alimenta exclusivamente de todo lo que es la energía solar, se alimenta también de lo que es los alimentos, o sea, el alimento físico, el cual consumimos nosotros, la persona los ingiere y resulta de que el cuerpo físico pues realiza en su proceso de digestión, realiza una separación y el cuerpo vital absorbe determinadas energías, que es algo que uno no ve, absorbe determinadas energías que le van a servir para que cuando uno llegue a las horas de la noche, resulta de que la persona ya cansada va a su recámara, a su cuarto, y la persona entonces entra en posición de descanso, se acuesta, y la persona ahí se dice que va a tener un sueño reparador. Un sueño reparador es en el cual uno le permite al cuerpo vital que penetre el cuerpo físico durante las horas del sueño, porque como es el aura del organismo, entonces ella durante el día se está recargando de energía solar, y por medio de los alimentos también recoge una cantidad de energía, y cuando el cuerpo físico se acuesta, cuando ya entra en el descanso, entonces el cuerpo vital penetra todas las células del organismo y entonces ahí es donde se dice que tiene un sueño reparador. ¿Por qué? Porque revitaliza todo el organismo. Cosa diferente es cuando una persona no acostumbra a acostarse en el horario establecido, un horario normal de sueño, comienza desde las 9 de la noche hasta, pues en el cual actúa el cuerpo vital es de 9 de la noche a 1 de la mañana. En ese horario es que el cuerpo vital tiene la capacidad de reparar todos los órganos de nuestro cuerpo físico. Entonces, una persona que acostumbre a acostarse a las 12, 1 de la mañana, pues lógicamente el cuerpo físico no se va a reparar de la mejor manera y entonces lo que sucede es que ese cuerpo se va debilitando a futuro y la persona ya va teniendo debilidad, va teniendo desgano, va perdiendo pigmentación de la piel, va teniendo ciertas consecuencias a nivel de la salud del cuerpo físico porque no está permitiendo que el cuerpo vital penetre el cuerpo físico y lo repare. Entonces bien de que el cuerpo vital, cuando el agregado psicológico está muy aferrado a la persona, resulta de que el cuerpo vital es el primero que recibe los impactos de una enfermedad. Entonces por eso es de que hay muchas personas que físicamente se ven bien, pero internamente están enfermas. Entonces, ahí es donde podemos comprobar aquellos personajes que tienen por ahí su consultorio en algún lugar de la ciudad y alguno dice, no, es que si los doctores no tienen solución, me voy por del brujo del pueblo o de la ciudad. Y la persona va y lógicamente cuando la persona está pisando el consultorio de determinado personaje, el individuo inmediatamente le dice, sin permitir que abra la boca el cliente, le dice, señor, vea, usted está sufriendo de esto y de esto. Entonces, lógicamente, la persona endiosa a aquel individuo, creyéndolo prácticamente un dios, y entonces de esa forma es que el individuo como tal genera pues un recurso de acuerdo a una facultad que él ha despertado, que es la facultad de la clarividencia. No estamos queriendo decir de que sea malo de pronto una persona despertar esta facultad, porque muchos la tienen, pero lastimosamente se aprovechan de ella para, para acabar de pronto con la humanidad en el aspecto económico, porque aún sabiendo muchas cosas,
También ellos hacen trabajos de magia negra, que son traer, dicen por ahí que traen el ser querido en tanto tiempo, que lo traen de rodillas, que lo ponen a comer de la mano, y una gran cantidad de situaciones que realmente se pueden hacer, pero nosotros como estudiantes gnósticos no podemos caer en esos aspectos de la magia negra, sino más bien estar trabajando con la magia blanca, sin dejar que todas esas situaciones negativas de personas que despiertan facultades sean aprovechadas para el mal. Entonces resulta de que cada uno de nosotros se da cuenta de que uno puede curar el cuerpo físico, pero por una cantidad de costumbres o hábitos sanos en nuestro diario vivir. Entonces, el cuerpo vital, nosotros podemos permitir que él regenere el cuerpo físico, pero si acostumbramos, ojalá, por tardar a las 10 de la noche, o cuando estamos en jornada laboral, pues sabe uno que el día es antes es cortico, cuando una persona se encuentra trabajando en estas ciudades, al menos a las 10:30 ya estar en el aposento. Ya la persona de 10:30 a 1 de la mañana permite que el cuerpo vital regenere el cuerpo físico y ya en otras 3 horitas que la persona descanse, ya se puede levantar más regenerada, más recuperada del trajín de todos los días. El cuerpo vital tiene esta característica. Ya tenemos el tercer cuerpo, el cuerpo astral. El cuerpo astral se encuentra en la quinta dimensión y resulta de que se dice que nosotros los seres humanos o los humanoides, como nos habla el venerable maestro Samael en una de sus obras, resulta de que no poseemos el cuerpo astral, sino que lo que poseemos es el cuerpo de deseo, porque fíjense de que el cuerpo astral tiene la característica que cuando uno lo forma o lo crea, el cuerpo astral le da a uno existencia real en los mundos internos, o sea, se vuelve uno un habitante del universo, uno puede viajar a donde le plazca, puede viajar en todo este planeta donde quiera o a planetas cercanos de este sistema solar. Entonces, el cuerpo astral es un vehículo que utilizan por lo general los venerables maestros de la logia blanca, porque ya lo que utilizan las brujas o lo que utilizamos nosotros es el cuerpo de deseo, que es como quien dice la antítesis del cuerpo astral. El cuerpo de deseo es un cuerpo que se encuentra en la quinta dimensión, pero podríamos decir que inferior. Y ese cuerpo, no, el cuerpo de deseo se encuentra en la cuarta dimensión inferior, pero el cuerpo astral sí se encuentra en la quinta dimensión. Entonces, como se encuentra en la cuarta dimensión inferior, el cuerpo causal, el cuerpo de deseos, resulta de que por eso una persona cuando se acuesta a dormir, al otro día se levanta y dice, uy, pero es que yo por qué soñé unas cosas tan raras, soñé que estaba en un lugar que ni conozco, con personas que conocí algunos otros no, habían animales, eso de un momento a otro abrió una puerta y ya estaba que es que en otro país, y una cantidad de sueños raros que se le suceden a la persona. Y resulta de que es porque el agregado psicológico también tiene dominio del cuerpo de deseo. Porque bien de que el cuerpo de deseo lo que pretende es saciar las necesidades o digámoslo así, los deseos insatisfechos de la persona. Por eso se llama cuerpo de deseo. Entonces una persona que durante el día se mantenga con mucha laxivia, la persona lo más seguro es que en las horas de la noche se vaya a soñar en un prostíbulo, se vaya a soñar en un striptease, se vaya a soñar en bacanales, en situaciones de esas. Una persona, por ejemplo, que le gusta mucho el licor, las fiestas, el desorden, la persona puede soñarse en el bar, puede soñarse en la cantina, con sus borracheras, con todo su desorden, y es porque son deseos insatisfechos que la persona, el solo hecho de pensarlos, ya lo está dando una forma en la cuarta dimensión, que es el mundo, cuarta dimensión inferior, que es donde se activa el cuerpo de deseo
para el común de la humanidad. Pero ya hablar del cuerpo astral es un cuerpo realmente trascendental que le permite moverse en los mundos internos al individuo. Quiere decir que cuando uno logre despertar el cuerpo astral, que ya todos saben que es por medio de la vocal M, que se encuentra en los órganos sexuales, el chakra de esta facultad, que es las salidas conscientes en cuerpo astral. Entonces resulta de que la persona puede lograr visitar los lugares más lejanos del planeta y del cosmos mismo, pero ya tiene una existencia real para la naturaleza y para Dios. Tenemos lo que es el cuerpo mental, y este cuerpo mental gravita alrededor de 24 leyes, y vean, no, este es alrededor de 12 leyes. Fíjense que a medida que los cuerpos se van sublimando, se podría decir, de que son más superiores, las leyes van disminuyendo. Entonces resulta de que el cuerpo mental es un cuerpo que nosotros diremos, pero ¿cómo así? Si la mente habita en nuestro cerebro. Pero si nosotros cerramos por un momento nuestros ojos en estos momentos y nos imaginamos estando, y supongamos, en la casa de algún familiar, quiere decir de que lo que estamos imaginando, lo que estamos viendo, es el cuerpo mental, porque el físico no es, el astral tampoco, pero es el cuerpo mental. Por medio de la imaginación uno se vio en determinado lugar. Por eso es de que una persona cuando quiera, cuando desee cristalizar un negocio, hay prácticas que en algunas partes se le enseñan que el individuo puede todos los días, muy, muy disciplinadamente, puede sentarse en un lugar o acostado y puede imaginar lo que quiere para su futuro. Si la persona quiere o desea una casa propia, si la persona desea un carro, desea un negocio propio. Entonces la persona puede imaginarlo. Entonces resulta de que por medio de esa imaginación, la persona va formando una estructura mental que en lo sucesivo después va a ir bajando al astral. Entonces la persona ya por medio de ese pensamiento puede ir cristalizándolo en los sueños, y después de los sueños la persona lo puede cristalizar ya en el mundo físico. Entonces mire que así es que se van dando las creaciones. Es como cuando una persona, por ejemplo, un arquitecto para vender una idea, primero que todo tiene que imaginarla. ¿Y dónde la imagina? En el mundo mental. Y se imagina el individuo, el ingeniero arquitecto, se imagina elaborando los planos, se imagina, supongamos, el edificio, y el personaje, pues por medio de la imaginación, lo plasma en unos planos, ya lo va haciendo más tangible. Ya la persona de tanto darle vueltas en la cabeza, la persona pues lo va hasta soñando cómo debiera ser esa estructura, y resulta de que el personaje llega al momento en el cual se va y ofrece esos planos, y alguno de los interesados lo compra, y lógicamente pues ya viene después el lucro, supongamos la inyección económica, y es donde se realiza o empieza la obra, y ya compran terreno, ya hacen estudio de suelo, ya alzan columnas, y bueno, hasta el momento, hasta el punto en el cual cristaliza su imaginación. Entonces bien de que eso viene desde allí, aunque lógicamente pues hay otros niveles, por ejemplo como en la quinta, el quinto cuerpo, que es el cuerpo causal. El cuerpo causal resulta de que él viene ya desde la sexta dimensión, que es el mundo de las causas, donde todo se origina. Se dice que es un mundo electrónico, y resulta de que ahí es donde nosotros debemos de entender cómo es que actúa la ley para cada uno de nosotros. Porque el mundo electrónico
Resulta de que de pronto los que hayan estudiado electrónica, es un mundo en el cual se trabaja con electrones y los electrones tienen cargas. Y esa carga de los electrones resulta de que de acuerdo a sus aleaciones, de acuerdo a sus uniones que tengan, pues resulta de que va creando cargas en un momento dado positivas, negativas, de acuerdo a los enlaces que ellos tengan. Entonces resulta de que en el mundo electrónico habita lo que es el mundo de las causas, pues allí es donde se está el mundo de las causas, y entonces la divinidad en ese nivel, a cada uno de nosotros nos tiene, digámoslo así, pues mala la comparación, poca la diferencia, nos tiene como si fuéramos un número. Pero resulta de que esa carga que nosotros tenemos de nosotros depende que la elevemos o la sublimemos para que tengamos una existencia real en los mundos superiores. Pero si nosotros antes de elevar ese nivel, la persona lo que hace es cometer una gran cantidad de delitos, de fraudes aquí en el físico, de la persona lo que va perdiendo es como quien dice, ese valor o esos valores que le entregó la divinidad antes de nacer. Entonces resulta que va perdiendo todo eso y antes lo que va quedando es endeudado con la divinidad. Entonces la divinidad, para poder colocar a régimen esa criatura, y pues lo único que hace es nivelar su balanza para poder que la persona, así tal cual vino al mundo, tal cual regresa a Dios. Si no lo hace la persona consciente por un medio de un cambio aquí en su plano físico, entonces la persona debe de someterse, o lo somete la naturaleza, lo somete a lo que son el ajuste de cuentas en los mundos inferiores, en los mundos infiernos. Entonces resulta de que la humanidad como tal, si no se limpia de toda la maldad que tiene en su interior, resulta de que posiblemente vamos a parar en los mundos infiernos, y allí sí vamos a ser limpios de toda degeneración, de toda maldad, para poder que entremos con las mismas cargas que ingresamos al mundo tridimensional. Entonces es un mundo electrónico. Resulta de que, bueno, los otros dos planos, el sexto y el séptimo, los otros dos cuerpos, que es el cuerpo búdico y el cuerpo ádmico, pues ya son cuerpos que necesariamente utiliza ya nuestro ser, o sea, nuestro Padre interno. Él en esos dos cuerpos es en los cuales Él se mueve en los mundos superiores de conciencia, porque nosotros en estos momentos nos encontramos aquí en el físico, cada uno de nosotros. Y resulta de que vemos el cuerpo físico y es un cuerpo celular. Tenemos un cuerpo vital que se encuentra lógicamente adherido al cuerpo físico. Tenemos el cuerpo astral o cuerpo de deseos, que lo conocemos porque lo vemos en los sueños, porque allí se cumplen los deseos insatisfechos, que es un cuerpo protoplasmático. La palabra protoplasmático o protoplasma que dice ahí, resulta de que tiene que ver con un cuerpo gelatinoso. Por eso es de que uno en el cuerpo, en el mundo de deseos, muchas veces se sueña que está volando, y de un momento a otro como que se da cuenta que realmente volar no es de humanos, y la persona sale y va cayendo en picada, y la persona puede que caiga al piso y no le pasa nada. Entonces, un cuerpo protoplasmático es un cuerpo gelatinoso, sino que uno normalmente lo ve como si fuera el cuerpo físico, pero el cuerpo físico lógicamente se encuentra en la cama, se encuentra descansando, y mientras el cuerpo de deseos está en el mundo, en la quinta coordenada inferior, bueno, el mundo de deseos está en la cuarta, y entonces resulta de que la persona no logra entender estos misterios, y lógicamente pues asume que eso es el cuerpo físico. Ya tenemos ya entonces el cuerpo causal, que ya va avanzando más, y los otros dos cuerpos, o sea, el cuerpo causal, el cuerpo búdico y el ádmico, son los tres cuerpos a los cuales el agregado psicológico no puede penetrar, porque son cuerpos superiores del ser, y él, mientras uno está aquí en el físico, con toda esta gama de elementos, nuestro ser se encuentra en los mundos internos,
y se encuentra, lógicamente, pues haciendo lo que cada Dios sabe hacer, que es socorrer a la humanidad. Y que más que socorrernos a cada uno de nosotros, porque es nuestra estructura interna. Internamente nosotros tenemos un Dios que está pendiente de cada uno de nosotros. Es el que constantemente cuando uno reza al Padre Nuestro, pues ese es el Padre al cual uno le reza. Padre nuestro que estás en los cielos. Los cielos se consideran el cuerpo causal, cuerpo único y cuerpo ádmico, que son niveles de conciencia. Pero ya se podría decir que de acuerdo al estado consciente de la persona, puede convertir en un infierno el cuerpo mental cuando la persona de pronto una situación mental, un problema mental lo puede llevar a sacarlo de quicio y ocasionar de pronto un crimen. Entonces esos son niveles ya muy bajos de la mente, ¿sí? Entonces resulta de que nuestro Padre interno se encuentra desde el cuerpo causal hasta el cuerpo ádmico. Y fíjense de que allí ya gravitan solamente 6 leyes, 3 leyes y una ley. Y esa ley, el cuerpo ádmico, es el cuerpo del alma. Entonces una persona puede lograr despertar el alma o crear el alma, pero cuando ya se libera. Nosotros ni remotamente podemos pensar que tenemos alma, porque para que el alma se exprese en el ser humano, tendríamos que haber desintegrado ya todos los agregados psicológicos que en nuestro interior cargamos. Nosotros lo que tenemos es una esencia que es el embrión de alma, se puede decir, el embrión de alma que nos da la divinidad para poder conquistar nuevamente esos niveles superiores del ser. Entonces el camino es, lógicamente, para trabajar con esos otros 4 cuerpos que nos van a conectar con los últimos 3. Vamos a estudiar aquí algo que dice que son nombre de los cuerpos internos del hombre en terminología cristiana, teosófica y hermética. Fíjense de que en la terminología cristiana, estos cuerpos se conocen como el cuerpo divino, cuerpo espiritual y cuerpo natural y cuerpo carnal. El cuerpo carnal hace referencia al cuerpo físico, cuerpo natural al cuerpo vital, cuerpo espiritual al cuerpo astral y cuerpo divino al cuerpo mental, pero en sus octavas superiores. Entonces, en la terminología cristiana no se conoce así como nosotros le hemos acabado de nombrar. En la terminología teosófica, estos cuerpos se conocen ya como cuerpo físico, cuerpo etérico, cuerpo astral, cuerpo manas inferior, manas superior, cuerpo búdico y ádmico, o sea, budi y adman. Entonces resulta de que son terminologías que han estado con la humanidad durante todas las épocas, pero resulta de que de pronto uno no las entiende hasta que de pronto no se las dan a saber, sino que ya nosotros utilizamos términos mucho más claros para que podamos digerir bien esta enseñanza. Y en la terminología hermética se dice que es Stula Sharira, Lingam Sharira, Kama Sharira, Manas Rupa, Manas Arupa, Pudi y Atman. Por lo general, Budi y Atman siempre están como que referenciados a la parte interna o la corona superior de cada uno de nosotros. Que dice aquí, para muchos de ustedes esto resultará una locura, algo inventado, pero si investigas a profundidad, te darás cuenta de que lo que tú conoces como realidad no lo es todo. Por encima de la gama de ultravioleta existe vida y por debajo del infrarrojo también. Los sefirotes, o sea, quiere decir pues la estructura interna nuestra, son planos de manifestación cósmica en el gran espacio donde se desarrolla y evolucionan entidades de toda índole o naturaleza, unas supremamente ultraconscientes y otras en estado embrionario. Nosotros nada más estamos en el escalón del gran anfiteatro cósmico. Entonces, bien, de que uno considera de pronto que conoce mucho y resulta de que verdaderamente somos unos ignorantes de acuerdo al conocimiento cósmico. Por eso Sócrates en una de sus frases él dice de que solo sé que
nada sé, o solo sé que no sé nada, pues eso lo escribe en diferentes formas. Y es porque él como sabio, él realmente se da cuenta de que de acuerdo al conocimiento universal, él era un analfabeta, porque realmente el conocimiento es infinito. Vamos a hablar sobre un aspecto que tiene que ver con una parábola, que es una parábola de el cochero, el carruaje y el caballo. Resulta de que hay ciertas anécdotas que tienen que ver con esta parábola, porque esa parábola enseña cómo cada uno de nosotros nos podemos lógicamente pues adecuar a ella de acuerdo a nuestro comportamiento, porque lo más normal es que uno como que haciéndose la de que el cochero es... Un momento que por aquí está entrando una llamada. Entonces resulta de que, qué pena con ustedes, que tenemos otra conferencia. Bueno, nos salimos de la diapositiva, vamos a volver a entrar. Entonces resulta que esa parábola del cochero tiene que ver con nuestro propio drama particular. Entonces resulta de que el cochero como tal representa la mente, el pensamiento. Entonces, para que nosotros podamos realmente dirigir muy bien nuestra vida, tenemos que tener una buena conexión con las emociones, que viene a ser el caballo. Pero ¿cuántas veces nosotros no alimentamos bien las emociones, o sea, ese caballo, y no tenemos en un buen estado el carruaje, que viene a ser el cuerpo físico? Porque si una persona, supongamos, está desequilibrada, está desordenada en su parte psicológica, la persona acostumbra a ir constantes veces supongamos, a una cantina. Y aquel personaje que en la mente es la que lo lleva a la cantina, porque uno por lo general, cuando le dan ganas de tomar, la persona en el pensamiento es que le sale la imagen o el recuerdo del lugar, del licor, de pronto el sabor también lo siente en su boca, el estado en el cual lo lleva estar tomando licor, de pronto esas alegrías pasajeras que lo llevan. Te resulta de que esa persona se va para ese lugar y lleva el cuerpo físico, pero al cuerpo físico no le está prestando atención, simplemente le está prestando atención a los pensamientos que en un momento dado tiene. Entonces la persona resulta de que se embriaga y en ese estado de embriaguez la persona se olvida del cuerpo físico, porque lógicamente pues lo está enfermando, no le está dando los cuidados que se merece, y por ende entonces está descuidando ese cuerpo físico, o sea, ese carruaje, y a la vez está desconectado con las emociones, porque una emoción de pronto le podría decir que, que no lo haga, de pronto recordando por medio de las emociones un estado de guayao o de desarmonía del cuerpo físico al otro día de tomar. Entonces, bien, de que uno puede analizar muy bien que para poder tener en orden o en equilibrio estas partes, tiene que haber una comunicación muy directa con nuestras emociones y con nuestro cuerpo físico. O sea, si uno lo que en un momento dado vaya a hacer no pone atención a su cuerpo físico, la persona puede enfermarse.
pero cuántas veces uno dice, ay, tan rico comerme tal cosa, y resulta que aún sabiendo que el cuerpo físico le hace daño. Entonces la persona no está muy bien conectada con el cuerpo físico. La persona de pronto por medio de un desequilibrio mental, la persona le dan ganas de pelear con alguien, aún así en la parte emocional entre en crisis porque de pronto tiene una relación de mucho tiempo, la persona la puede acabar por un insulto, por una pelea con su pareja o con sus hijos o con sus padres, una persona de la calle. Entonces resulta que no tiene una buena comunicación con las emociones. Entonces cuando la persona sea dueña de sí misma, eso es lo que tiene que ver con, ahí en un libro que llama Psicología Revolucionaria, en donde habla, un capítulo habla el buen dueño de casa. El buen dueño de casa es el que sabe que el cuerpo físico es un vehículo en el cual habita el ser y que por ende hay que cuidarlo y que debe permitirle al ser que sea el que controle los pensamientos y las emociones para que ese vehículo lo pueda llevar a lugar seguro y pueda realmente la persona penetrar en los altos niveles del ser o de la conciencia cósmica. Entonces, con esto pues queremos dejar a ustedes pues como referencia para que logremos interpretar lo que realmente tiene que ver con la estructura interna del hombre, que no es solamente que hay unos cuerpos allí para que los conozcamos, sino que en esos cuerpos también habita el ego, tanto en la parte mental, en la parte astral, en la parte vital y en la parte del cuerpo físico. Entonces de nosotros depende que esos cuatro cuerpos de pecado, que es donde habita el ego, desintegremos el ego en todas sus presentaciones y por ende vamos a permitirle a nuestro ser que pueda posarse en esos cuatro cuerpos y los pueda iluminar. Eso es lo que llama el despertar de la conciencia. Bien, queridos compañeros, si tienen alguna pregunta, bien pueden manifestarla. Si alguien tiene algo que decir. Johan, yo te quería hacer una consulta. Sí, Tú nos dime. hablas de las leyes. ¿Esas leyes las vamos a profundizar más adelante? ¿O, o de pronto nos puedes hablar un poquito de ellas? Claro, sí, de pronto en una próxima clase les puedo hablar, si quieren en la próxima clase podemos profundizar algo sobre estas leyes para que al menos como que tengamos una referencia de qué son las leyes, ¿sí?